Sí. Buenas tardes, profesores, compañeros. A continuación voy a presentar nuestro trabajo de investigación aplicando herramientas estadísticas descriptiva en el tema de gestión de talento humano para el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Pasco durante el año 2022. Como título colocamos análisis estadístico de horas de capacitación y años de experiencia laboral de los trabajadores en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión Pasco 2022. La asignatura de este trabajo es Estadística para Administración y el docente es Magíster José Antonio Zavala Guevara. Los integrantes somos mi persona, William Richard Guayguasuero, 25 10 50 38, y Edgar Gerard Arrati Mamani, 25 10 50 17. Juntos pertenecemos a la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales, a la Escuela de Ciencias Administrativas. Segundo año B, tercer semestre, Tacna, Perú, 2026. Del contexto internacional, Organización Internacional de Trabajo, 2022, nos dice que la capacitación continua fortalece el desempeño y el crecimiento económico, ya que los trabajadores, al obtener una capacitación, pueden mejorar sus habilidades y conocimientos para generar mayor productividad, así beneficiando a ambas partes, como tanto el trabajador como la empresa. También dice que Marlboro Groups nos dice que el 42% de empleados en Latinoamérica sufre para hallar personal indicado, ya que mayormente las empresas hacen sus entrevistas de trabajo para recursos humanos y a veces no encuentran a la persona indicada para cada área respectivamente, ya que le falta un poco de conocimiento o sistemas, conocimiento de sistema y esas cosas. Es por eso que hay esa problemática en Latinoamérica. En el caso de México, nos dice que más del 50% de productividad con capacitaciones. En cambio en Chile nos dice que el 40% de empresas no capacitaron, ya que estos son dos partes diferentes, se puede decir, ya que en México tiene mayor productividad por capacitación y en Chile tiene 40% que no capacitaron, o sea, una bastante diferencia. En el contexto nacional, el Ministerio de Transporte, de Producción y Empleo nos dice que 2022 dice que la falta de formación continua limita el rendimiento del Perú, ya que al momento de la gestión pública, cuando contratan un personal y a veces le falta conocimientos, eso puede perjudicar a la misma empresa pública. Pero si ellos colocan un proyecto de capacitación, puede mejorar su productividad y sus habilidades. INEI 2025. Este índice nos dice que más de 7.3 millones concentrada en promos en jóvenes, adultos, 47.5%, ya que los adultos son los veteranos y ellos pueden explicar la rama de trabajo a los jóvenes, pero los veteranos tienen dificultades en el tema de tecnología. En cambio los jóvenes que avanzan un poco más con la tecnología, que conocen más de la tecnología, ellos pueden adaptarse rápidamente, se puede decir, a la forma de trabajar de los veteranos. Con la tecnología se puede hacer un plus más. Esta fue nuestra pregunta general del problema. Y el objetivo general es determinar el análisis estadístico de ambas variables en dichos trabajadores. La primera variable es hora de capacitación y la segunda variable es año de experiencia laboral. Ya que nuestra investigación responde a la pregunta de cómo se comportan estadísticamente estas dos variables clave en una muestra del hospital regional de Pasco.
Y esto evaluaremos tanto el total acumulado de horas de capacitación como sus años de trayectoria institucional. Bueno, a continuación pasaré al marco teórico. Nosotros comenzamos primero, bueno, yo puse como plana entrevistar a trabajadores del municipio. Como yo ya tengo más experiencia laboral en tema de gestión pública, yo propuse esa idea. Y después ya buscamos otra alternativa de tesis. Pero para mí era más viable con la entrevista. Pero pasando al comienzo de esta investigación, el trabajo y los modelos de pauta que envió el profesor, nos dimos cuenta que a veces le consulté al profesor de que esto no puede, que esta opción A de entrevistar lo veía muy difícil porque podría haber fallas en el tema de que se filtre esos datos y pues perjudicar a mí por hacer este trabajo de investigación. Así que descarté esa parte y nos enfocamos en otra tesis. Nosotros con mi compañero nos amanecimos días haciendo el trabajo, noches sin poder dormir porque era un trabajo de buscar datos de 160, 150 más datos. ¿Y cómo se llama? Y estamos buscando tesis, pero cualquier tesis que vaya relacionada con la capacitación y años de experiencia, buscamos como 50 tesis, pero todas eran variables cualitativas, ya que el profesor indicaba que debe ser una variable cuantitativa, de puros numéricos. Nosotros buscamos hasta cansarnos, buscamos. Pero eran variables cuantitativas, pero tenía valores cualitativos, o sea, de nivel bajo, medio, medio y los rangos. Nosotros consultamos al profesor y dijo que eso no iba, que solo iba números, solo puros números, no que categorías, nada. Entonces seguimos buscando con mi compañero y después de varios trabajos, varios horas y días y noches que matándonos buscando, pudimos encontrar una tesis que sí cumplía con esos requisitos. Así que preguntamos al profesor si está bien, nos ha visto bueno para ejecutar el trabajo y lo hicimos. Así que esa parte sí nos costó bastante tiempo y esfuerzo para llegar a este trabajo de investigación. Y así, y así pudimos lograr este informe final. A continuación pasaré al compañero Edgar Gerard Arrati Mamani. Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Para continuar con la exposición abordaremos lo que sería el desarrollo de nuestra investigación, es decir, que una vez que ya hayamos recolectado y seleccionado la información, procedimos a trabajar con estas dos variables de las horas de capacitación y años de experiencia laboral de los trabajadores que pertenecen al Hospital Daniel Alcides Carrión, esto ubicado en el departamento de Pasco. Y en dicha investigación encontramos una muestra de 168 datos de trabajadores y con ello procedimos a determinar la recolección de datos. Y estos serían los datos que obtuvimos de esta fuente que está aquí abajo. Y bueno, lo siguiente sería organizar la recolección de los datos. Y para ello hemos utilizado estas tablas de frecuencias de intervalos, dado que estos datos pertenecían a un tipo de variable cuantitativa continua. Una vez hecho todo esto, que lo siguiente sería aplicar los temas estadísticos para obtener las medidas de tendencia central, que serían la moda, media, mediana, y las medidas de dispersión, que serían los cuartiles, deciles y percentiles, las medidas de forma y bueno, que serían la simetría y la curtosis. Una vez hecho todo ello, lo siguiente sería aplicar los temas estadísticos para obtener las medidas de tendencia central, que serían la moda, media, mediana, las medidas de dispersión, como los cuartiles, deciles y percentiles, las medidas de dispersión,
que serían la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por último serían las medidas de forma, que sería la simetría y la kurtosis. Y bueno, aplicando las fórmulas correspondientes de cada uno, nos dieron estos resultados de las horas de capacitación laboral. Y en promedio, los trabajadores recibieron 74,52 horas de capacitación durante el periodo evaluado. Y el otro lado, en la mediana, el 50% de los trabajadores del hospital recibió 85,76 horas de capacitación o menos, mientras que el otro 50% superan las 85,76 horas de capacitación. Luego tendríamos la moda, donde la cantidad de horas de capacitación más frecuente entre los trabajadores fue de 89,78 horas. Ahora, bueno, en el cuartil 3 nos indica que el 75% de los trabajadores han acumulado 92,88 horas de capacitación o menos, mientras que el otro 25% de esta cantidad de personas obtuvieron más de 92,88 horas de capacitación. Ahora, pasando a los deciles, que el 90% de los trabajadores posee 83,73 horas de capacitación o menos, mientras que el 10% supera estas horas de capacitación, que serían 83,73 horas. Y lo siguiente sería los percentiles, que en el percentil 30, el 30% de los trabajadores posee una cantidad de 80,06 horas de capacitación o menos, mientras que el otro 70% superan las 80,06 horas de capacitación. Donde la varianza de las horas de capacitación fue de 659,65 horas. Y bueno, este resultado evidencia, ¿no?, que las horas de capacitación no se distribuyen de manera uniforme entre los trabajadores. Y bueno, esto refleja diferencias importantes en cuanto al nivel de formación que han recibido los trabajadores. En términos administrativos, esto sugiere que el personal presenta una capacitación heterogénea. En cuanto a la desviación estándar, esta fue de 25,68 horas, y este resultado evidencia una dispersión considerable de los datos, indicando que existen diferencias significativas en las horas de capacitación recibidas por el personal, lo que confirma que el nivel de formación no es uniforme entre todos los trabajadores evaluados. Ahora, pasando al coeficiente de variación, esta fue de 34,46%, y esto indica que las horas de capacitación presentan una alta variabilidad respecto a su promedio. Medidas de forma, el coeficiente de asimetría fue de menos 1,31, y este valor negativo, y que es menor a 0. Esto nos indica que la distribución de las horas de capacitación de los trabajadores presenta una simetría negativa. Y esto significa que la mayoría de los trabajadores concentran un mayor número de horas de capacitación, mientras que una menor cantidad registra pocas horas de capacitación. Entonces, que esta fue de 0,18, y bueno, este es un valor positivo y superior a 0, por lo que nos indica que la distribución de las horas de capacitación de los trabajadores se clasifica como leptocúrtica. 74, no, resultados de los años de experiencia laboral de los trabajadores, donde tendríamos que en promedio los trabajadores del Hospital Daniel Alcides Carrión cuentan con 5,10 años de experiencia laboral en la institución durante el periodo evaluado.
En cuanto a la mediana, el 50% de los trabajadores del hospital tiene 3,74 años o menos de experiencia laboral, mientras que el otro 50% restante supera los 3,75 horas de experiencia laboral. Y luego tendríamos a la moda, donde el tiempo de experiencia laboral más frecuente entre los trabajadores evaluados fue de 3,34 años. Pasando a las medidas de posición, tendríamos el cuartil 3, donde el 75% de los trabajadores tiene una experiencia laboral menor o igual a 5,17 años, mientras que el otro 25% restante posee una experiencia superior a 5,17 años. Luego tendríamos al decil 9, donde el 90% de los trabajadores tiene una experiencia laboral menor o igual a 9,10 años, mientras que el 10% restante posee una experiencia superior a 9,10 años. Pasando a los percentiles, el 50% de los trabajadores posee una experiencia laboral menor o igual a 3,78 años, mientras que el 50% restante posee una experiencia superior a 3,78 años. Ahora las medidas de dispersión. La varianza de los años de experiencia laboral fue de 25,93 años. Y este resultado evidencia, ¿no?, que los años de experiencia no se distribuyeron de manera uniforme entre los trabajadores. Y esto refleja, ¿no?, que hay muchas diferencias en cuanto a la antigüedad de los empleados. Y pasando a la desviación estándar, esta fue de 5,09 años. Este resultado muestra una dispersión importante de los datos, y esto indica que existen diferencias significativas en la antigüedad del personal, lo que confirmaría que los años de experiencia no son similares entre los trabajadores. Ahora pasando al coeficiente de variación, esta fue de 99,89%. Esto nos indica que los años de experiencia laboral presentan una variabilidad relativa muy alta, evidenciando que el conjunto de datos es altamente heterogéneo. Ahora pasando a las medidas de forma, el coeficiente de simetría fue de 3,56 y esto nos indica que la distribución de los años de experiencia laboral presenta una simetría positiva. Y luego tendríamos el coeficiente de kurtosis, que fue de 6,16. Y bueno, por lo que la distribución de los años de experiencia laboral se clasifica como leptocúrtica. Pasando ahora al tema de probabilidades, en este primer ejercicio aplicamos la probabilidad simple, la cual nos permite calcular la posibilidad de que ocurra un solo evento. Lo que queremos es conocer la probabilidad de seleccionar al azar un trabajador que haya recibido entre 80 a 100 horas de capacitación. Para ello contamos con dos datos de un total de 168 trabajadores. De estos trabajadores, 118 recibieron entre 80 y 100 horas de capacitación. Aplicando la fórmula de probabilidad simple, que consiste en dividir los casos favorables entre el total de casos, y bueno, reemplazaríamos los datos, obtendríamos 118 entre 168, lo que equivaldría a 0,7024. Esto multiplicado por 100 saldría 70,24%. Y esto significa que si seleccionamos un trabajador al azar, existe un 70,24% de probabilidad de que haya recibido entre 80 y 100 horas de capacitación. Con respecto ahora con la probabilidad condicional, en este segundo ejercicio utilizamos la probabilidad condicional porque ya conocemos una información previa sobre el trabajador. Sabemos que el trabajador recibió más de 60 horas de capacitación y queremos calcular la probabilidad de que dentro de ese grupo haya recibido entre 80 y 100 horas de capacitación. Definimos el evento A como los trabajadores con más de 60 horas de capacitación y el evento B
como los trabajadores que recibieron entre 80 y 100 horas de capacitación. Aplicamos la fórmula de probabilidad condicional, que consiste en dividir la probabilidad de que ocurran ambos eventos entre la probabilidad del evento A. Al reemplazar los valores obtenemos 0,9593, que equivale al 95,93%. Y esto quiere decir que si ya sabemos que un trabajador recibió más de 60 horas de capacitación, existe un 95,93% de probabilidad de que esas horas estén dentro del intervalo de 80 a 100 horas de capacitación. Nos permite calcular una probabilidad cuando ya conocemos el resultado de otro evento. En este caso sabemos que el trabajador recibió entre 80 y 100 horas de capacitación y queremos conocer la probabilidad de que pertenezca al personal administrativo. Para resolverlo utilizamos el resultado obtenido anteriormente con la probabilidad total, que fue de 0,685. Luego aplicamos la fórmula de Bayes reemplazando los valores correspondientes al personal administrativo y obtenemos como resultado 0,2372, que esto equivale al 23,72%. Y bueno, esto significa que si nosotros elegimos un trabajador que ya sabemos que recibió entre 80 y 100 horas de capacitación, existe un 23,72% de probabilidad de que pertenezca al personal administrativo. Ahora, siguiendo con otro tema, que sería la distribución binomial. En este ejercicio aplicamos la distribución binomial porque tenemos un número fijo de trabajadores y queremos calcular la probabilidad de que ocurra un determinado número de casos. En el inciso A, nosotros calculamos la probabilidad de que exactamente dos trabajadores tengan más de 40 horas de capacitación, así obteniendo 28,81%. En cuanto al inciso B, calculamos la probabilidad de que al menos un trabajador tenga más de 40 horas de capacitación mediante el complemento, y así obtenemos 84,52%. Y bueno, que sería mucho más probable que al menos un trabajador tenga más de 40 horas de capacitación que exactamente 2. Ahora pasando a la distribución de Poisson, en este ejercicio utilizamos esta distribución porque ahora pasando a la distribución de Poisson, en este ejercicio utilizamos esta distribución porque analizaremos cuántas veces ocurre un evento en un periodo de tiempo, y en el inciso A la probabilidad de que exactamente 3 trabajadores reciban más de 40 horas de capacitación en un mes es de 14,04%. Y en el inciso B la probabilidad de que ocurran como máximo 3 trabajadores es de 26,50%. Y esto nos indica que no es muy frecuente que durante un mes se registren muchos trabajadores con más de 40 horas de capacitación. Ahora con la aproximación binomial a Poisson, nosotros en este ejercicio utilizamos esta aproximación ya que el número de trabajadores es grande y la probabilidad de éxito es muy pequeña. En el inciso A, la probabilidad de que exactamente 2 trabajadores tengan más de 80 horas de capacitación es de 22,40%. Y en el inciso B, la probabilidad de que al menos un trabajador tenga más de 80 horas de capacitación es de 95,02%. Y esto señala que es muy probable que encontrar al menos un trabajador con más de 80 horas de capacitación entre los 120 trabajadores seleccionados. Siguiendo con las conclusiones, la variable de hora de capacitación, el objetivo general. En conclusión, se determinó los promedios clave de la población laboral del Hospital Daniel Alcides Carrión Pasco 22, permitiendo analizar la manera clara el nivel de formación y la trayectoria profesional del personal, ya que, como tenemos el hospital regional, el Hospital Daniel Alcides Carrión, hay varios
diferentes, diferentes personas que reciben más horas de capacitación y hay una muestra de que hay algunos que reciben menos horas de capacitación. Y que con las medidas estadísticas podemos saber qué, qué grupo de personas recibe menos horas de capacitación. Y en objetivo específico se consolidó una base teórica bibliográfica sólida para respaldar el análisis de las horas de capacitación. En el objetivo específico 2 se definieron se, se definieron y ejecutaron técnicas efectivas de recolección estructurados los datos cuantitativos en métrices para su posterior procedimientos, ya que al momento de tener los datos sueltos se puede decir, podemos aplicar las fórmulas estadísticos y así hallar los resultados e interpretarlos. El objetivo específico 3. Se aplicaron métricas de tendencia central, dispersión y forma, asimetría y kurtosis, caracterizando la distribución y heterogeneidad de ambas variables, ya que al momento de hallar estos resultados nos da a entender de que si ahora la capacidad es buena o son malas, y lo podemos interpretar entre varios aspectos sobre las variables. A continuación pasaré a las recomendaciones. En las recomendaciones, en las horas de capacitación, yo coloqué tres por mientras. Diseñar e implementar un programa anual eh, enfocado en cubrir los hechos, las brechas identificadas en el personal para elevar la productividad, ya que, ¿cómo se llama? Esto mayormente para el hospital Daniel Alcides Carrión, Pasco. Esto mayormente para que los trabajadores, los trabajadores tengan más capacidades para capacidades para cada área respectivamente para tener mayor productividad, ya que eso mejoraría el rendimiento, se puede decir. El segundo recomendación es para los administradores. Es implementar un sistema de evaluación periódica de desempeño y seguimiento de las bases de formación impartidas, ya que como en el Hospital Regional Hospital Daniel Alcides Carrión, Pasco, sabemos que había un grupito que no recibía las mismas horas de capacitación que, que otros, ya que capaz por interés o porque no estaban al tanto de información los administradores o los jefes del hospital para que ellos puedan evaluar todos por igual las mismas horas de capacitación y tener mayor productividad. Y la recomendación tercera es desarrollar investigaciones posteriores que evalúan la relación de causa y efecto entre la hora de capacitación y la productividad del personal. Esto es para los estudiantes o los futuros investigadores. Este es nosotros implementar, hacer investigaciones, se puede decir, que hay que evaluar el antes, la causa y el efecto, pero analizando desde el principio hasta el final y llegar a una conclusión en qué podemos fallar, y así mejorar cada día con conocimientos nuevos y capacidades y tener mayor productividad. Ahora pasaríamos lo que serían las conclusiones respecto a los años de experiencia laboral. Y bueno, en primer lugar se pudo recopilar y registrar correctamente la información sobre el tiempo de servicio y la experiencia laboral de los trabajadores del hospital.
a Daniel Alcides Carrión durante el año 2022, asegurando datos confiables para el análisis. Luego, en segundo lugar, los años de experiencia fueron organizados en intervalos de frecuencia, permitiendo así clasificar el personal según su nivel de antigüedad y conocer la distribución de la experiencia laboral que hay, ¿no?, en la institución. Y por último, que el análisis estadístico nos demostró que la mayoría del personal posee una experiencia laboral entre joven o intermedia, mientras que un grupo muy reducido cuenta con amplia trayectoria. Y esto resalta la importancia de conservar y aprovechar su experiencia dentro de este hospital. Ahora, respecto a las respecto a las recomendaciones que yo daría en cuanto a los años de experiencia laboral de los trabajadores, para los administradores y gerentes yo recomendaría que consideren, ¿no?, la experiencia laboral al momento de asignar funciones y responsabilidades, ya que un trabajador con mayor experiencia puede desempeñar sus labores con mayor eficiencia y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa. A los trabajadores les recomendaría aprovechar la experiencia que han adquirido para fortalecer sus competencias y mejorar su desempeño laboral. Y asimismo es importante compartir esos conocimientos con sus compañeros para fomentar así el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo. Y a los estudiantes universitarios recomendaría que participen, ¿no?, en cursos de especialización. Y a los estudiantes universitarios recomendaría que participen en cursos de especialización, voluntariados o prácticas preprofesionales, ya que estas experiencias. Y a los estudiantes universitarios yo les recomendaría y a los y a, y a los estudiantes universitarios les recomendaría participar y a los estudiantes universitarios Ah, les recomendaría que participen en cursos de especialización, voluntariados o prácticas preprofesionales, ya que estas experiencias les permitirán desarrollar habilidades, conocer el funcionamiento de las organizaciones y prepararse así de la mejor forma para las exigencias del mercado laboral. Y bueno, con esto finalizaríamos la exposición. Muchas gracias por su atención.